¿Qué tal? Buenas noches. Hoy comenzamos nuestra quinta clase. Vamos a ir de la mano del arquitecto Fermín Lavaki una vez más y vamos a hacer un recorrido que comenzará en lejanos países, en otras regiones, hasta llegar a nuestra Argentina y a ver el patrimonio en adobe tan importante y esta ruta del adobe que realmente está tomando mucha importancia en estos momentos y se está revalorizando todo este trabajo que han hecho nuestros antepasados. Bueno, sin más, porque tenemos mucho, tenemos 3 presentaciones, así que adelante, por favor, arquitecto Lavaki. Gracias, Cristina, por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del seminario Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino a través de sus monumentos históricos nacionales. Hoy vamos a charlar sobre un tema que no se limita a una línea temporal definida, sino que prácticamente cruza toda la historia de nuestra arquitectura. Y lo vamos a hacer de una forma más dinámica que el encuentro anterior, porque vamos a compartir varios fragmentos del programa Patrimonio y Nación, que como ya les dije, realizamos con el arquitecto Alberto Petrina hace algunos años, también para el Ministerio de Cultura. Esta serie documental nos llevó por muchas de las regiones argentinas y por algunos países de Sudamérica, tratando de entender y de algún modo de contar el patrimonio arquitectónico que forma parte de la patria grande. El adobe quizás es el método más común que conocemos de trabajo con la tierra. Se trata de una mezcla de barro, es decir, agua y tierra, con el agregado de paja o algún elemento vegetal. Esta mezcla luego se coloca en moldes, normalmente de madera, y a partir de estos moldes se hacen los bloques. Y con estos bloques se pueden levantar muros y trabajar sobre la arquitectura. Otro método muy difundido desde tiempos inmemoriales, por ejemplo en Medio Oriente, en la India, y lo vamos a ver también en Europa desde la Edad Media y por supuesto en América, es la tapia o tapial, que explicó muy bien el arquitecto Moreno en la última clase. Se trata de un encofrado de madera que se va rellenando con tierra húmeda, que se apisona, se compacta, y cuando se logra la compactación deseada se deja secar, luego se retira el encofrado y entonces tenemos muros armados. Incluso también en muchos casos de esta tecnología en las arquitecturas vernáculas de los países africanos. Otra de las técnicas es el de la tierra ensacada, o como se lo conoce últimamente, superadobe. Se trata, por supuesto, de una tecnología más contemporánea y se llama ensacada porque se coloca la tierra en sacos, en bolsas, que se van compactando y después apilando. En general, la forma más utilizada es esta forma cilíndrica que termina en un duomo o una cúpula. Y luego se reviste con la misma torta de barro, logrando un enlucido final muy parecido al que logramos con el adobe. Una cuarta técnica del material, digamos, puro, es el terrón. El terrón se usa en algunos lugares de América Latina, en Uruguay es bastante difundido, y esto implica elegir, seleccionar tierra que ya contiene pasto, que está sembrada con pasto. Incluso se puede ir cortando el pasto para hacer que éste se endurezca y eche más raíces. Y luego, cuando este proceso está terminado, se cortan los bloques directamente de la tierra y se apilan, logrando un material mucho más orgánico. Pero se trabaja del mismo modo que el adobe. También tenemos técnicas que implican combinar la tierra con otros materiales, en general con la incorporación de alguna estructura. Entre estas categorizaciones podemos ver la quincha, un material del que hablamos en nuestro encuentro anterior, muy difundido en zonas sísmicas, en toda la zona de los Andes, sobre todo del lado del Pacífico, estos climas secos, desérticos, por tratarse de una estructura bastante flexible. Pero esta técnica se usa también, como decíamos, con el resto en Medio Oriente y en muchos países europeos. Por lo general hablamos de una estructura de madera que es armada luego con alfajías o con listones más pequeños, y a los que se incorpora normalmente también un entramado de caña, de tacuara o bambú, y sobre eso se va colocando
torta de barro. Se rellena y luego también se coloca de manera superficial para lograr un enlucido. Dentro de esta misma lógica, es decir, a partir de la estructura que en general es de madera, otra de las tecnologías que se usa para trabajar la tierra es el adobillo. El adobillo se usa mucho en Chile y también en muchas regiones de Europa, sobre todo en el sur de Europa, y se trata de una estructura que en general es de madera, a veces de otros materiales, en donde se van encastrando o colocando los bloques de adobe que muchas veces son moldeados con una mueca en sus extremos para que encajen dentro de estas dos guías o dentro de estos dos listones de madera. Esto lo vemos también incluso desde los tiempos medievales en Europa, que luego, por supuesto, se termina con un enlucido como las otras técnicas que ya vimos. Y la última es una técnica también utilizada en climas bastante secos, que es la de la tierra alivianada. Se trata de bloques similares a los del adobe, solo que la composición de material vegetal, la composición de paja es mucho más alta, lo que hace que el bloque sea mucho más liviano. Es un material orgánico, por supuesto, pero no tiene propiedades portantes como el adobe. Es decir, los bloques son más livianos, pero no se pueden apilar demasiado y además necesita sí o sí una estructura que le ayuda a sostenerse. En general esto también se resuelve con madera. Decíamos que la tierra es un material intemporal en nuestra arquitectura porque se usa de tiempos inmemoriales. Y esto tiene que ver con la disponibilidad, con un material que nos da la naturaleza, que es fácil de conseguir y que lo encontramos prácticamente en todo el planeta. Pero este material tiene además muchísimas otras ventajas que vamos a repasar. Una de las más importantes es la capacidad térmica. Es decir, la tierra posee capacidades aislantes, sobre todo cuando se logra cierto espesor en los bloques, que hacen que las construcciones mantengan la temperatura en el interior de una vivienda o de un edificio. Incluso trabajan muy bien con aquellas regiones o en aquellas regiones que tienen mucha amplitud térmica, es decir, que hace mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. La casa, una vez que se calienta durante el día, ese calor se mantiene de manera más constante y dura prácticamente hasta el otro día. También posee altas propiedades higrotérmicas. La tierra, al ser un material poroso, tiene grandes cualidades para absorber el vapor que se produce dentro de una vivienda y lo mismo de afuera hacia adentro, en climas muy secos, tiene la capacidad de generar una humedad interior, convirtiendo los ambientes en más confortables. Además, también esta porosidad absorbe los olores indeseados y tiene un gran comportamiento acústico, es decir, la reverberación del sonido es absorbida por los muros de adobe, lo que permite también una capacidad acústica bien interesante. Tiene alta resistencia al fuego comparado con otros materiales que en general también brindan la naturaleza, como la madera, la paja y otros materiales orgánicos que se usan para la construcción. Tiene muy buena resistencia, tiene una capacidad portante y estructural y bien conservado, además mucha durabilidad. Estamos hablando de edificios que con buen mantenimiento pueden durar hasta 100 años. Por supuesto, causa un mínimo impacto ambiental, puesto que es un material que prácticamente no tiene un procesamiento industrial o químico y además es gratuito, está disponible, lo sacamos, lo tomamos de la propia tierra. Y si bien es un material complejo para trabajar, aprender a trabajarlo cuesta y a veces estamos hablando de muchas generaciones para saber trabajar como corresponde la tierra, el adobe, es un material que en general propicia la autoconstrucción. Prácticamente toda la arquitectura de adobe está ligada a la construcción comunitaria o a la construcción familiar. Una de las ciudades más antiguas donde se registran vestigios de construcción en tierra, de construcción en adobe, es la ciudad de Çatalhöyük, en la actual Anatolia, en Turquía, una población de los primeros tiempos agrícolas, es decir, cuando las comunidades se empiezan a organizar y empiezan a desarrollar la agricultura, lo que les permite cierto sedentarismo, es decir, establecerse en un lugar, dejar de ser nómades y comenzar la diagramación de lo que hoy podríamos llamar un centro urbano ceremonial a la orilla de un río. Es decir, que las primeras comunidades agrícolas que comienzan a ser sedentarias utilizan este material ya desde tiempos muy remotos. Estamos hablando acá de casi 8.000 años de antigüedad.
Por tratarse de un material disponible en las zonas de clima secos y porque funciona además con este tipo de clima, va a ser la arquitectura que defina al desierto. Entonces lo vamos a encontrar en general en todas las regiones y los actuales países de Medio Oriente y también en la India, en Pakistán e incluso en toda la zona oeste de China. Un caso interesante de una ciudad que comienza a construirse en el 500 a.C. y que prácticamente va a estar habitada hasta el siglo XIX es Argebam en Irán, que fue destruida por un terremoto en el año 2003 y luego reconstruida. Hoy tiene el aspecto que ven en la foto de la izquierda arriba, que es bien interesante porque en general estos lugares van a proveerse de piedra que traigan desde sitios cercanos, de montañas cercanas, para el basamento de los edificios y lo van a complementar luego con toda la elevación realizada en tierra, mezclando o incorporando diferentes técnicas. Lo mismo va a pasar en estas otras ciudades también iraníes, donde se va a utilizar el adobe crudo con la técnica específica del bloque de adobe, la técnica de la quincha, es decir, una estructura de madera que luego se rellena con torta de barro, e incluso una técnica similar al adobillo, es decir, estructura de madera, que es lo que sostiene el edificio, y luego los cerramientos acabados con bloques de adobe encastrados, y esto después terminado con un enlucido. Marruecos, el norte de África, todo lo que compone, digamos, la región conocida como el Sahara, también tomará mano de este material y lo trabajará de diferentes maneras, como veíamos recién en Irak. Y va a ser a través de la dominación árabe sobre la península ibérica que va a entrar también a España. Y vamos a tener mucha de esta arquitectura, sobre todo arquitectura popular, arquitectura vernácula, en las zonas secas de España que van a responder a esta tecnología material. También utilizada no tanto con el bloque de adobe, que es lo que en general se da más en el continente americano, sino con estas técnicas mixtas de las que hablábamos antes, como la quincha, el adobillo y también la tapia. La tapia, esta tierra apisonada que se encofra y luego se quita el encofrado una vez que la tierra seca y endurece, va a ser muy utilizada en zonas sobre todo centrales de España y en algunos lugares del sur, pero siempre estamos hablando de climas secos. Esa es casi una premisa importante para el mantenimiento de esta arquitectura. Cuando pasamos a América, vamos a ver que este material y estas tecnologías constructivas prácticamente se van a dar en todo el continente. Desde las zonas áridas del actual Estados Unidos, estamos hablando de la frontera con México, estados como Texas, Nuevo México, Arizona, los propios estados mexicanos del norte, como Chihuahua, y bajando hacia Sudamérica vamos a llegar prácticamente hasta las provincias de Cuyo, en nuestro país, y a la zona central de Chile. Esta arquitectura se va a dar normalmente en zonas áridas, secas, que están cruzadas por ríos. Estos ríos van a permitir la hidratación de la tierra y generar valles fértiles, algo similar a lo que sucedía en Egipto con el Nilo. Y el material principal disponible en estas regiones va a ser también la tierra, por lo cual la construcción en tierra va a ser prácticamente exclusiva de este tipo de regiones. Y luego después la vamos a encontrar en algunas zonas áridas también de la montaña. Un caso interesante es este sitio conocido como Casas Grandes de la cultura paquimea, una cultura que se desarrolló desde el año 700 a.C., que va a construir su principal asentamiento también con una modulación celular en torno a patios y centros ceremoniales en el estado de Chihuahua, con la técnica del adobe, es decir, con los bloques que se cortan y se moldean y luego reciben un enlucido para generar esta superficie más amasada, más prolija, que da esa terminación que se ve en las imágenes. Lo mismo va a pasar del otro lado de la frontera, donde actualmente es Estados Unidos, con toda una serie de culturas conocidas como pueblo. Este nombre, por supuesto, le van a dar los conquistadores españoles, que van a ser los primeros europeos en llegar a esta región, y se van a encontrar también con una arquitectura interesante que no solo echa mano del barro, de la tierra como tecnología constructiva, como material,
sino también que se va a, de algún modo, adosar este sistema constructivo a las montañas, pudiendo realizar construcciones escalonadas, que es bastante interesante como método, incluso en las zonas altas de los cañones. Por ejemplo, en los alrededores del Cañón de Colorado se encuentran también algunas de estas ciudadelas, como se llamaron. Muchas de ellas hoy están, por supuesto, reconstruidas. Pensemos que el material no es, que el adobe no es un material que dura tantos años como puede sí durar la piedra, por lo cual estas edificaciones van siendo construidas y reconstruidas a través del tiempo. Esa es otra de las características que tiene el adobe como material de construcción. Estas mismas zonas van a ser después ocupadas por misiones franciscanas. Estamos hablando ya del periodo colonial. Misiones que va a encarar la orden franciscana, sobre todo bajo un proyecto más general de Junípero Serra, un sacerdote franciscano, que va a fundar toda una serie de ciudades en lo que actualmente es California, y otros franciscanos van a tomar la línea de los actuales estados de Nuevo México, Arizona y Texas. Entonces, en todos estos pueblos de indios, como hacían también en Sudamérica, van a instalar misiones, reducciones para indígenas, y van a aparecer estas construcciones que vemos aquí, que por supuesto se toman del material del lugar, de la tecnología disponible en el lugar, solo que va a cambiar la forma, como obviamente vemos, para la construcción de capillas y arquitectura religiosa. Cuando pasamos a Sudamérica, el panorama respecto de la construcción en tierra es mucho más amplio y se extiende también mucho más en el tiempo. Quizá el sitio hasta ahora conocido más antiguo, construido con la técnica del adobe, aunque tiene también otras técnicas mixtas, es el sitio de Caral, un sitio explorado y estudiado hace no tantos años en la zona central del Perú, relativamente cerca de la costa del Pacífico, que, como dijimos, se trata de una zona árida, pero con ríos que bajan de los Andes hacia el Pacífico y van generando estos valles fértiles que permiten la instalación de comunidades humanas, de grupos humanos. Esto se va a dar prácticamente en toda la costa peruana, desde el sur, estamos hablando del límite con Chile, la zona de Ica, Pisco, etc., hasta el norte en la zona de Trujillo. Toda la costa peruana va a estar cruzada por estos ríos que generan valles, y esto va a permitir el asentamiento de población desde unos 5.000 años o más antes de Cristo. Caral, como decíamos, es uno de los vestigios más antiguos que se conocen, en donde trabaja también con la construcción en tierra, solo que muchos de los basamentos están hechos de piedra y en algunos casos de xicras. Las xicras son unas especies de redes, de bolsas de material orgánico vegetal, como de junco, que están tejidas, que se rellenan con cascajo, con fragmentos de cerámica, con piedra y barro, y a partir de esas especies de módulos se construye con tierra y se logran las alturas y los escalonamientos que estamos viendo. En general, la arquitectura americana y sobre todo en Sudamérica, la que está construida en tierra, plantea una organización similar. Estamos hablando de centros ceremoniales que se dan en zonas áridas, que se arman o se articulan en torno a plazas y a plataformas superpuestas con rampas. Esta manera de entender la arquitectura y de comprender el espacio, que tiene que ver también, por supuesto, con la ritualidad, va a ser común prácticamente en toda la zona, en toda la costa del Perú. En este caso estamos viendo un sitio de la cultura nazca como es Cahuachi. Y otra cultura también del sur del Perú va a ser la cultura Paracas, de la cual no quedan demasiados vestigios de viviendas o centros ceremoniales, pero sí una forma de expresión muy interesante que son las necrópolis, es decir, los cementerios. Esta cultura de algún modo se descubrió para los peruanos contemporáneos en el siglo XX a partir del estudio de sus cementerios y sus rituales funerarios, que son bastante originales. Vamos a ver ahora un fragmento del programa Proyecto Patrimonio que nos explica un poco el sentido que tenía el arte textil y la forma de enterrar a sus muertos para la cultura Paracas. ¿Quiénes
fueron los paracas? Ellos fueron una sociedad, fueron un conjunto de pueblos que se desarrolló en la costa sur del Perú hacia los 800 a.C. hasta ya la parte final, que es los 100 después de Cristo. Pero ¿cómo es que conocemos básicamente a los paracas? Lo conocemos a partir de los trabajos que entre 1925 a 1928 lo hace Julio Cetello en los cementerios de la península de Paracas. Aquí se encuentran básicamente entierros de dos periodos que él categoriza como cavernas y necrópolis por los patrones funerarios y por la forma de tumba que tuvieron en ese entonces, ¿no? Aquello denota que los paracas dieron mucha importancia al ritual funerario. Pero otra cosa muy importante también relacionada al ritual funerario era la importancia que ellos daban a la presencia de los textiles asociada a los individuos que ellos consideraban de cierta relevancia social. Porque esos cuerpos de las personas enterradas ahí, varios de ellos tenían muchos capas de ofrendas textiles, entre otras cosas. ¿Qué es un fardo funerario? Un fardo funerario es una expresión de un ritual, ¿no?, a partir del cual el cuerpo es tratado de determinada manera, dispuesto de determinada manera, en este caso cuclillas flexionado, y rodeado de una serie de capas de telas, algunas de ellas decoradas, ¿no?, y intermediado por otras telas llanas, burdas, alrededor del cuerpo. En el caso de los fardos funerarios paracas se han encontrado 3 o 4 capas sucesivas y alternadas entre ofrendas rituales, o sea, tejidos con decoración, y paños burdos muy grandes. Y lo interesante también es que a este bulto funerario se le daba como una forma humana, porque los paños de adentro los proyectaban hacia arriba para hacer una especie de falsa cabeza, que a su vez también ornamentaban con tocados, con mantos, con ñañacas, con turbantes alrededor, ¿no? Y luego eran colocados dentro de la tierra. Vale decir que estos fardos eran a su vez una ofrenda a la Madre Tierra. Es muy interesante ese aspecto, ¿no? Entonces, precisamente por esa costumbre que ellos tenían de enterrar bajo tierra los cuerpos, es por eso que a nosotros, después, al ser extraídos de la tierra, después de más de 2000 años, podamos encontrar que todavía muchos de ellos se encuentran en relativo buen estado de conservación, considerando la cantidad de tiempo que ha transcurrido sobre ellos. Los colores, muchos de ellos se mantienen intactos. Las formas, ¿no?, están todavía legibles, ¿no? Entonces, esto ha posibilitado que nosotros podamos tener ahora la gran ventaja, ¿no?, la fortuna prácticamente de poder observar los productos de una civilización que se extinguió hace 2000 años atrás. Es interesante ver el vínculo de los pueblos americanos con la tierra, no solo en términos de la madre tierra que provee, que da alimento, que permite la agricultura, sino también de la forma en que se hacen ofrendas a la tierra. Lo mismo va a suceder en la costa norte del Perú, donde la tierra va a ser el material principal de la construcción. Una de las culturas más antiguas que se desarrollan en esta zona es la cultura mocho o mochica, que también va a trabajar con grandes estructuras hoy conocidas como huacas o lugares sagrados. En este caso estamos viendo la Huaca del Sol, una de las construcciones más importantes de Perú en arquitectura de tierra, muy desgastada ya por el tiempo, pero que nos permite comprender la escala de lo que implicó esta cultura y del poder que tenía en la región, no solo en términos militares, sino también en términos de prestigio religioso, por todos los centros ceremoniales y los espacios de ritualidad con la que contaba. Acá estamos viendo también una estructura de plataformas superpuestas, realizada con bloques de adobe, y se han encontrado incluso en esta región adobes con diferentes marcas, es decir, con marcas, con símbolos que en realidad nos están dando la pauta de que eran aportes de las diferentes comunidades de la región para la construcción de estos edificios. Esta idea de la reciprocidad y la construcción comunitaria que aparece tantas veces en los edificios de los pueblos originarios
en América y específicamente en este caso en Sudamérica. Acá estamos viendo otro de estos edificios que incluso nos muestra la técnica de la construcción en tierra, pero todo un trabajo de capas para lograr cierto espesor que permitan luego la técnica del bajorrelieve, es decir, ir calando para lograr esas formas que aparecen en relieve, que luego además se les aplicaba color o se pintaban. Esto también marca un poco la complejidad de lo que implicaban estos centros ceremoniales y la ritualización, y también un material como la tierra, que en este caso cocida, horneada, se transforma en cerámica y forma parte, del mismo modo que los textiles que ya vimos, de las ofrendas que acompañan a los muertos en su regreso a la tierra. Bueno, ahorita estamos en el depósito clasificado de cerámica del Museo Larco. Es un espacio muy especial de nuestra institución que nos alegra tener abierto desde que el museo fue fundado en los años 60 aquí en esta casa. Y es un espacio que nos permite tomar contacto con una gran cantidad de objetos originales de las culturas precolombinas. En particular, lo que vemos acá son los contenedores de cerámica, las botellas de cerámica que fueron hechos por los pobladores de la costa norte del Perú, la cultura mochica, una cultura que tiene un gran desarrollo de más o menos 800 años en el norte del Perú. Vasijas de cerámica que en realidad llenan este espacio en estantes muy altos, en repisas y repisas, y que nos indican que era un material muy abundante, pero es un material que no estaba pensado ni hecho en realidad por nuestros ancestros para estar así expuesto en vitrinas. Es el material que acompañaba a los muertos en las tumbas, en sus moradas, en ese mundo interior, ¿no? Entonces la pregunta que generalmente uno se hace es: ¿para qué servían estos objetos, ¿no? Si no son las botellas o los cántaros que utilizamos para contener el agua y para tomarla en el día a día, son otra cosa. Y son en realidad un registro de información, de saberes, de creencias, de mitos, de ritos, que tenían que estar acompañando a los difuntos en este mundo interior, ¿no? Llevando esos mensajes a la otra vida, conteniendo la vida que da el agua, ¿no? Y que permitiría probablemente que la vida continúe, ¿no? Más allá de lo visible, más allá de esta experiencia en este mundo, ¿no? Entonces estamos frente a a mí me gusta decir algo que nuestro fundador dijo y escribió en una de sus publicaciones, Rafael Larco Joyle, que estamos frente al libro abierto de los antiguos peruanos, ¿no? Esto parece una biblioteca, la diferencia es que lo que uno ve no son libros, sino estos huacos les llamamos, ¿no? Estos contenedores de cerámica, estas botellas. La palabra huaco tiene una raíz quechua, tiene que ver con huaca, con sagrado, ¿no? Y es esto, son materiales sagrados, son vehículos para líquidos, para flujos, si los queremos poner así, no solamente de algo material, sino también de algo espiritual, ¿no? De un saber, de una idea, de un concepto que los antiguos peruanos valoraban mucho y que nos enseñan que se puede comunicar de otras maneras. Para mí, para el día de hoy, cuando uno habla de su patrimonio, de nuestro patrimonio americano en general, creo que no nos tenemos que olvidar que teníamos maneras de decir las cosas que eran muy originales, diferentes a otras partes del mundo, únicas. Y la cerámica precolombina, no solamente mochica, sino de todas las culturas americanas originarias, es un medio privilegiado para modelar el mundo. Y lo modelaban de manera muy sofisticada, con detalles que uno puede leer. Nos podríamos demorar una hora explicando el contenido simbólico de un solo ceramio. No es el caso en este momento, pero tiene esa riqueza.
nos podríamos dedicar a leerlos, ¿no? Estamos aprendiendo a hacerlo. Nos hemos demorado mucho tiempo en empezar a leerlos, pero ya estamos en esa ruta y los invitamos a que visiten este y otros museos para hacer esa lectura. Estamos viendo realmente contenedores de mensajes sobre el existir, de mensajes sobre los mundos que se perciben, el mundo exterior, el mundo interior, ¿no? Son realmente los vehículos para poder entender a la cosmovisión andina, ¿no? Así que hay que atrevernos también a contemplarlos. Yo soy una creyente en que lo académico es una puerta de entrada, las lecturas que uno puede hacer, pero el otro ingreso de información es personal, ¿no? Y cada persona puede tener una relación contemplativa, de diálogo con estos objetos, y estoy absolutamente segura que les va a decir algo si nos vinculamos a ellos como lo que son, como libros que podemos leer. En el mismo sitio en que se desarrolló la cultura moche o mochica, pero muchos siglos después, va a desarrollarse un pueblo que configurará también la estructura de un estado, que es el pueblo chimú. El pueblo chimú va a dejar vestigios importantísimos de arquitectura, sobre todo la ciudad, que va a ser la capital de este reino, que es la que estamos viendo, la ciudad o ciudadela de Chan Chan, que está compuesta por toda una serie de pequeñas ciudadelas correspondientes a sus gobernantes. Cada gobernante construía una ciudadela y al asumir el próximo levantaba otra. Y nos deja hoy esta megaestructura también hecha de tierra, también realizada con la técnica del adobe, que incluso trabaja con estos muros de forma, diríamos, trapezoidal, que según los especialistas tiene que ver con resistir mejor al sismo. Pensemos que el adobe es una construcción sismo resistente en muchos aspectos, ya lo vimos en la clase de la arquitectura colonial, pero también, como hacían los moche, en este caso trabajan con este casi entramado de los bloques que vemos en la imagen de la izquierda abajo, que permite más liviandad y también más resistencia al movimiento sísmico. Y del mismo modo, también un trabajo exquisito, ya con un nivel de abstracción muy impresionante en torno a los bajorrelieves y a la decoración. La última etapa de configuración de estados que se va a dar previo a la llegada de los españoles va a ser, como saben, el Imperio Inca, que si bien va a trabajar, por supuesto, con la piedra, va a ser su material originario, puesto que es un pueblo que surge en la sierra, en la montaña, en los Andes. Cuando comienza a conquistar las poblaciones de la costa, comenzará a incorporar también el adobe como material de construcción y le dará su propia forma, su propia lógica. Vamos a ver ahora otro fragmento de Patrimonio y Nación, esta vez en el sitio arqueológico de Pachacámac, en el Perú. Pachacámac es uno de los sitios más sagrados del mundo prehispánico surandino. Por eso nos pareció el lugar ideal para abrir nuestro capítulo de patrimonio prehispánico en la costa peruana. Situado en la margen derecha del río Lurín, engarzado como una alhaja de adobe y piedra entre el desierto y el océano Pacífico, Pachacámac es un sitio habitado desde más de 2000 años de antigüedad.
Sus inicios, los vestigios de las primeras poblaciones, se sitúan en un periodo intermedio temprano, hacia el siglo III de nuestra era, o sea, el año 200, y va a desarrollarse hasta el horizonte tardío, ya bajo la dominación incaica en el siglo XV, entre 1450 y 1532 con la llegada de la invasión española. Entonces estamos hablando de un sitio habitado, de un sitio de peregrinación, de un sitio sagrado que va a tener 2000 años de permanencia y que va a abarcar una sucesión de culturas prehispánicas. Pero creemos que la mejor explicación del sitio debe quedar en manos de los arqueólogos y los especialistas que siguen trabajando hasta hoy en el descubrimiento de las distintas secciones, comenzando por su directora, la doctora Denise Potts-Scott. Estamos aquí en el Santuario Arqueológico de Pachacámac, al sur de Lima. Este es el santuario más importante de la costa peruana prehispánica. Los incas se instalan aquí en el Templo del Sol justamente porque había una deidad muy importante en esta zona de la costa central. Entonces los incas construyen este Templo del Sol sobre un edificio de la época Lima. Pachacámac tiene 465 hectáreas y su área monumental tiene alrededor de 50 edificios. Se caracteriza por unas pirámides con rampa. Hay unas 16 pirámides con rampa dentro del santuario que corresponden a la época Ichma. Estamos hablando del año 1100 después de Cristo. En las 250 hectáreas del área monumental de Pachacámac tenemos una historia de más de 1000 años. Entonces comenzamos con los edificios que están construidos con adobitos. Estos corresponden a la época Lima. Estamos hablando de 200 después de Cristo. De ahí aparece una importante presencia Huari. Huari es el primer imperio andino y como tal entonces tiene una presencia importante aquí en Pachacámac. Después de Huari, entonces tenemos estas pirámides con rampa y finalmente la ocupación inca. Los incas construyen el Templo del Sol en este punto más alto dentro del santuario, construyen el Acyahuasi o el Mamacunas y construyen una serie de edificios alrededor del santuario. Este era el punto de partida de un camino transversal, el camino inca que unía Pachacámac con Jauja, pasando por el Apu Pariacaca. El Apu era la deidad principal de esta zona. Entonces, de aquí, el camino inca, que conectaba prácticamente todo el imperio, pasaba por esta parte de aquí de Pachacámac. Entonces, todo esto le da un contexto especial a este santuario hoy en día. Pero hay algo que también es interesante, es que aquí en Pachacámac hay toda una continuidad histórica en relación a esta importancia ceremonial, a esta importancia como santuario. Hoy en día hay gente que viene de diferentes puntos a dejar sus ofrendas a Pachacámac, como se hacía hace 1000 años o hace 700 años. El sitio sigue siendo un lugar de peregrinaje vivo y creo que ese es uno de sus valores universales excepcionales. Por eso que es importante que conservemos Pachacámac para las generaciones futuras. El proyecto Capañán viene trabajando en eso. En Pachacámac somos un equipo multidisciplinario que trabaja para la conservación del sitio para las generaciones futuras. Desde este lugar en que nos encontramos tenemos una magnífica vista panorámica del Templo de la Luna, dentro del sitio del complejo prehispánico de Pachacámac. ¿Por qué Templo de la Luna? Este es el nombre que le diera el gran arqueólogo alemán Max Uhle, que trabajó en el sitio, fue el primero en trabajar en el sitio científicamente. También se lo conoce como Santuario de la Pachamama, y más tarde otro gran arqueólogo, Julio Telio, peruano, lo va a denominar Mamacona. Los invito pues a adentrarnos en el Templo de la Luna, en Mamaconas, una de las últimas construcciones que van a completar el sitio prehispánico de Pachacámac.
Estamos en pleno siglo XV. ¿Pero qué siglo XV? Porque hay varios siglos XV. Este es el siglo XV de Pachacámac. Pero si miramos a nuestro alrededor, enseguida comprenderemos que esta arquitectura nos está dictando imágenes, espacios y formas muy distintos a los del siglo XV del Renacimiento italiano. ¿Y qué es lo primero que salta a la vista acá? Primero, la fuerte imposición de la geometría, geometría desnuda, geometría abstracta, abstracción geométrica. Empezamos a acercarnos a esta idea. La abstracción está presente. En el siglo XV la abstracción, sí. En América surandina, sí. Europa le va a llevar 5 siglos llegar a la abstracción. El XV, el XVI, el XVII, el XVIII, el XIX. Recién en el siglo XX Europa va a llegar a la abstracción. 5 siglos antes, los incas en Pachacámac eran artistas y arquitectos abstractos. ¿Qué significa esto? Nada. Lo señalo al pasar. Abstracción geométrica, decíamos. Abstracción, más abstracción y más y más y más. Estamos en el patio del recinto del templo de la Luna o de Mamacunas. ¿Y qué era este templo? Lo conocían los incas con el nombre de Acliahuasi. El nombre que se le da en quechua es Acliahuasi, es decir, casa de las Aclias. ¿Y qué eran las Aclias? Las mujeres escogidas. Los españoles las refirieron a los que conocían cuando llegan, a las monjas de un convento o a las vestales de la antigua Roma, mujeres escogidas que debían guardar su pureza porque estaban elegidas como sacerdotisas en el caso de la antigua Roma o como servidoras del sol en el caso de este templo. Eran mujeres de la nobleza en gran parte, muchas de ellas eran princesas de la casa imperial inca que tomaban esta vida y que de algún modo dedicaban su vida a la adoración y con una serie de tareas conexas, por ejemplo, tejer los tejidos más finos dedicados al propio Inca. Debemos decir además que el Templo de la Luna, Mamaconas, es el recinto donde la influencia arquitectónica incaica se muestra más claramente. Es uno de los últimos recintos que forman parte del sitio de Pachacámac y se muestra en miles de detalles en sus espacios y en sus partes arquitectónicas esta influencia. ¿Dónde la podemos ver? En las puertas de doble jamba, en las hornacinas que llegan a alcanzar hasta 2 metros de alto y que probablemente eran sitios donde estaban depositadas las deidades, las imágenes de los dioses. Y por otra parte, en los zócalos de piedra de cantería perfectamente tallada y encastrada que se ven en la entrada a todo este recinto. Estos zócalos de cantería fina, de perfecto ensamblaje, están marcando precisamente la maestría de la civilización inca en el tratamiento de la piedra. Y aquí nos despedimos del sitio sagrado, del santuario de Pachacámac, con esta imagen que es anticipatoria de lo que luego en Occidente, 5 siglos después, llegará, que es la abstracción geométrica, la pureza de formas, la renuncia a todo ornamento inútil, la concentración en lo esencial, en los adobes y en las piedras primigenios que arman y que son el espíritu de este templo sagrado. Este mundo cambiará de manera radical con la llegada de los españoles, pero así como los incas adoptaron la construcción en tierra como un material y una tecnología propias al ir conquistando poblaciones de la costa, los españoles al llegar a las regiones donde ya se utilizaba el adobe también lo van a apropiar, solo que le darán las nuevas formas
de la imposición, las nuevas formas de la dominación. En ese sentido vamos a ver que la arquitectura colonial se adapta perfectamente al adobe, o el adobe se adapta a la arquitectura colonial, y lo vamos a ver a lo largo y a lo ancho de todas las regiones, como las que vimos en la clase anterior, del altiplano boliviano, del noroeste argentino, regiones en general de clima seco o árido, donde este material no solo era utilizado, sino que es el de mayor disponibilidad. Como decíamos, se va a transformar, ya el sentido no va a ser el mismo, y este material servirá para la construcción de capillas, de iglesias y de espacios para la evangelización. Además, por supuesto, de ser el material para la construcción de las viviendas. Pero quizá la tipología de la capilla de Pueblo de Indios, de la que ya hablamos, sea la más interesante en términos de la versatilidad que este material logra, las combinaciones con otros materiales locales. Puede aportarse la utilización de madera, de quebracho, de madera de algarrobo, según la región, de madera de cardón, de techos que son de paja o a veces de torta de barro, de materiales orgánicos que son más comunes en una región que en otra, pero en general estamos hablando de una tipología que se diseminó por toda una región con un modelo muy específico y que incluso pasada la época o el periodo colonial, ya con la independencia de nuestro país y de la llegada de la arquitectura italianizante, esto va a ser a partir de la mitad del siglo XIX, el adobe se seguirá adaptando, pero en este caso a nuevas formas, por lo cual lo vamos a ver en arquitecturas de 1860, 1870, que ya empiezan a incorporar los órdenes clásicos, el arco de medio punto y toda una serie de formas que tienen que ver más con la arquitectura republicana y ya no con la arquitectura colonial. Pero fíjense la versatilidad de este material, que se puede ir adaptando a todas estas nuevas maneras de entender la arquitectura. Incluso llegan muy avanzado el siglo XX y en estas zonas que además son sísmicas, como en la región de Cuyo, las vemos en arquitecturas para la producción, es decir, un material que tiene una historia muy larga, muy compleja, y la realidad es que nunca dejó de usarse. Vamos a ver ahora entonces otro fragmento de Patrimonio y Nación sobre la arquitectura de adobe en el periodo colonial y en los tiempos republicanos. El adobe es el material universal e intemporal por excelencia de la América surandina, ya que se lo utiliza desde las más remotas culturas prehispánicas hasta la actualidad, pasando por los periodos colonial y republicano, y está representado en todas las escalas y temáticas. Es así que lo encontramos en Chan Chan, la magnífica capital del antiguo reino Chimú, construida entre los siglos VIII y XV de nuestra era en la costa norte peruana. También en innumerables iglesias y conventos bajo la colonia, y como elemento constructivo permanente en la vivienda, en un arco que abarca desde grandes residencias urbanas y rurales hasta ranchos.
Todas nuestras provincias andinas mantienen asimismo esta tradicional modalidad constructiva, con fuerte presencia en Cuyo, en los valles catamarqueños y calchaquíes, en la quebrada de Humahuaca y en La Puna, donde se lo aprecia tanto por su economía de producción cuanto por sus cualidades técnicas, entre las que sobresale su excelente comportamiento térmico ante temperaturas extremas. El adobe es la tierra que yo remojo ahí de noche, a media tarde, para al otro día para yo poder cortar. La paja se lo busca y se lo echa en el barro para prepararlo. Y bueno, de ahí se lo bate bien, se entrevera bien la paja con el barro, para que la paja es el que le da fuerza al adobe a no abrirse. Y si yo no le echo paja, el adobe se me parte y no me sirve para nada. Lo preparo a la noche, como sé, esto preparé a la noche, ahora empecé a cortar. A la mañana no se puede porque a la mañana escarcha, ese es el problema. Y de ahí se le empieza a pisotear para que no salga desparejo el adobe. Y de ahí se le empareja con la cuchara. Al ver que ya el molde esté suficiente lleno, ya se le empieza a emparejar con un poquito de agüita para que no quede muy feo arriba. De ahí se lo tira y sale el adobe en la forma que están viendo. Y después se lo hace secar, y después de secar hay que rasparlo. Después de raspar se lo levanta, se lo apila. A veces está frío, no seca en un día o 2 días. Posiblemente tiene que estar 1 semana, 2 semanas para que seque bien. Porque si lo hacemos mojado, se rompen y no sirven ya para hacer las viviendas. Los adobes duran eternamente hasta que, bueno, por ejemplo, uno se pierde y los adobes siguen existiendo todavía en una casa. Aunque los valles catamarqueños no son la única región de nuestro noroeste en la que podemos encontrar la ancestral tradición americana de las arquitecturas de tierra, es en ellos donde se desarrolla la llamada ruta del adobe, con relevantes ejemplos en las localidades de Tinogasta o Fiambalá. La bellísima iglesia de San Pedro, en Fiambalá, fue levantada en 1770 por el capitán Carrizo con esta técnica constructiva. Posee una sola nave con un coro de madera abierto hacia la misma y atesora imaginería y pinturas del período colonial. La iglesia se ubica dentro de un recinto cercado por un muro bajo, exhibiendo un ingreso con un arco cobijo valorizado por pilastras y una sencilla cornisa curva.
Pero la técnica del adobe tiene una prosapia americana que antecede largamente a la conquista española, y Catamarca guarda asimismo vestigios físicos de esta presencia. Ellos afloran en las ruinas precolombinas de Guatungasta, en la quebrada de la Troya. Se trata de un poblado del período del dominio inca, en el que pueden vislumbrarse una plaza y otros elementos, como un escenario o ushnu, varias canchas rectangulares y restos de antiguos depósitos o colcas. Estamos en el interior de esta hostería en construcción, aquí en Fiambalá, y como un ejemplo de la arquitectura de tierra, la arquitectura de adobe, un ejemplo de su actualidad, de que está absolutamente vivo en estas comunidades. Aquí en Fiambalá se han construido una serie de edificios destinados al turismo, como esta hostería, donde se ve la técnica contemporánea, que es la incorporación de una estructura de hormigón armado independiente, y el mampuesto de adobe se usa como paramento de cierre exclusivamente. Se hace una junta también del mismo mortero de aproximadamente 1,5 centímetros, no más que eso. La estructura del techo son vigas, rollizos de madera de álamo, y sobre eso el cañizo, cañas, la caña de Castilla atada con finos alambres. Podemos ver la estructura de madera, el cañizo, una aislación hidrófuga y finalmente la aislación térmica, que es una torta de barro que se renueva parcialmente. Y como un detalle, es el borde de toda esta cubierta lleva una mezcla cementicia que protege del lavado frecuente cuando en la época estival vienen las grandes lluvias. Bueno, esta es el acopio de la caña en su estado natural. Así se corta del cañaveral, se deja secar y llega acá al costado de la obra. Este es un fragmento de uno de los cañizos que se usan para las cubiertas. Las cañas, acá se ve el ensamble. Aquí vemos cómo la caña, que es hueca, tiene un extremo de mayor diámetro y aquí se ensambla para darle continuidad al ancho que uno desee. Y además está la técnica de cómo se cose. Se pone un alambre más grueso en la parte inferior que sirve como tensor además para darle una estructura, y este alambre fino que sirve para ir atando cada una de las cañas. Bueno, acá hice como una selección de los materiales regionales. Aquí en mi provincia, Catamarca, en la zona de la precordillera andina, hay canteras de unas lajas de colores exquisitos. Acá tenemos una que tiene tintes violáceos, un azul, y las piedras, estas se pueden usar como mampostería con una mezcla cementicia de asiento, o simplemente pircadas, es decir, se van buscando caras, se cortan piedras, se van calzando sin ningún tipo de mezcla de asiento. Esta es la pirca, que es una tecnología que hemos heredado de los aborígenes. El adobe, 40 por 20 y por 12 o 13 de espesor. Este es el adobe tradicional, el adobe moldeado artesanalmente, mezcla de barro, de arcilla, este suelo arenoso, medanoso, típico de esta zona del río Baucán, y la paja agregada acá, que como hablábamos, se agrega para darle una textura interior, una resistencia interior que evita la microfisuración cuando se seca. Bueno, aquí estamos en uno de los sitios que conforman el circuito ya internacionalmente conocido, que es la Ruta del Adobe. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
construida en la Merced, que fue otorgada en 1690 a Juan Gregorio Bazán y Pedraza. Y él manda construir esta capilla doméstica y su residencia en el mayorazgo de Anillaco. Esta capilla es un ejemplo del arte americano de construcción en tierra. Tiene un altar que es una joya del arte religioso, que ha sido reconstruido con paciencia, con cariño, con sus molduras, con sus hornacinas. En su simpleza guarda la memoria de toda una generación. Martina y Manuela Ciaris llegaron desde Chuquisaca a comienzos del siglo XVIII. Llegaron acá, se establecieron y casi ellas fundaron a través de su herencia este pueblo que se llama El Puesto. Más de 3 generaciones pasaron y aún se conserva este conjunto residencial, familiar, con el típico oratorio como tenían todas las casonas de esa época. La Virgen del Rosario está ahí adentro y ha recibido durante siglos oraciones y guarda la espiritualidad de todo un pueblo. Y esta frondosa vegetación de añejos, algarrobos, de árboles frutales que rodean y le dan el marco verde. Un paisaje cultural aquí en este conjunto residencial y productivo que termina en este bellísimo oratorio de los Orquera, en El Puesto. Aquí vivió mi madre, aquí vive mi tía Rosa, en la familia Orquera. Esta es una casa muy antigua, que tiene más de 200 años. He vivido mis abuelos, después mis tíos y ahora estoy yo. Yo ya voy a cumplir 87 años. Y trato de tenerla lo mejor que se pueda, arreglarla de una forma u otra, porque los años y el tiempo la va deteriorando, entonces hay que hacerle arreglos. Para mí el oratorio es como una joya que heredé yo de mis antepasados, porque una tía mía trataba de conservarlo, ella era maestra y siempre le hacía arreglos. Y ahora, como ellas han muerto todas, he quedado yo y hago lo posible por tener lo mejor que pueda. Yo hago novenas, rezo. Ahora para el 7 de octubre, próximo pasado, hemos hecho celebrar la misa, todos los años vienen, porque ese día, el 7 de octubre, dice que es el día de la Virgen del Rosario. Entonces, por eso ese día, y ahora como era domingo, así que ha venido cualquier cantidad de gente. Después hacemos reparto de roscas para premiar a la gente que viene. Todos se van muy contentos. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Andacollo, aquí en la falda del Puesto, otro de los sitios importantísimos en esta ruta del adobe catamarqueña. Construida alrededor de 1840, en estilo neoclásico, estas 2 pilastras de sección circular que soportan un arco de medio punto de ingreso al nártex, 2 torres que sostenían antiguas campanas que desaparecieron. Estaba totalmente destruida por un sismo y ha sido reconstruida durante las tareas de restauración, conservación, consolidación. Guarda en su interior una antigua imagen de Nuestra Señora del Andacollo, venida desde Chile. Estas obras de la arquitectura de tierra aquí en Catamarca son un ejemplo de este nuevo concepto del paisaje cultural, de esta interacción entre el hombre y su entorno, donde la arquitectura se integra al paisaje sin agredirlo, se integra naturalmente. En definitiva, esta es la síntesis del concepto de paisaje cultural, donde la tierra misma se vuelve arquitectura. Bueno, a modo de cierre de este encuentro les propongo una reflexión, y es que pensemos en la necesaria revalorización de la tierra, del adobe como material de la construcción.
Pensemos que para gran parte de la población es el único material posible, es la única posibilidad económica de construcción. Un material que tuvo muy mala prensa durante muchos años, sobre todo ligado a la tipología del rancho, por lo que implican las condiciones precarias de vida en muchas de estas construcciones y la propagación de enfermedades. En nuestro país tenemos un caso muy particular que es el mal de Chagas, e incluso con programas oficiales de erradicación de este tipo de vivienda. La cuestión acá no es tanto la materialidad, sino las condiciones en que esta casa está construida y la precariedad y el acceso al agua y a muchos otros servicios y condiciones de vida que de algún modo garanticen el bienestar. No debemos asociar este material o esta técnica a estas condiciones deficientes de vida, sino a la forma en que se lo aplica. Los espero en un próximo encuentro y ojalá sigan disfrutando de este seminario tan interesante organizado por la Comisión Nacional de Monumentos. Volvemos con vos, Cristina. Bueno, excelente, muchas gracias, arquitecto Lavaki. Precioso el recorrido que nos trajo hasta la Argentina con la historia de la construcción en adobe. Bueno, ahora quiero presentarles a nuestro segundo expositor de esta noche, que ustedes ya conocen porque formó parte de las menciones y del documental que compartimos recién. Es el ingeniero Rafael Toledo, ingeniero en construcciones por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en conservación y restauración de patrimonio histórico, y entre sus múltiples actividades ha sido el creador y el director del Museo La Horqueta en el Puesto Catamarca y ha sido el director de preservación constructiva de la Villa de Antofagasta de la Sierra. También ha dirigido numerosas puestas en valor y restauraciones de monumentos históricos nacionales en su provincia. Así que es un gusto y un placer escucharlo desde San Fernando del Valle de Catamarca. Vamos a ir de la mano para conocer la ruta del adobe. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial desde Catamarca. Gracias, Cristina González Bordón, por esta presentación. Gracias también al arquitecto Lavaki por las imágenes y por aquella visita inolvidable a esta ruta del adobe que se las quiero presentar a todos. Bueno, acá les presento la ubicación de mi provincia, Catamarca, en el mapa del país. Sé que hay gente de otros países que está mirando. Bienvenidos a todos. Y en el área noroeste del país, en la región precordillerana de Catamarca, uniendo dos ciudades, Tinogasta al sur, Fiambalá al norte, se encuentra en este recorrido, que actualmente tiene 50 kilómetros, la denominada Ruta del Adobe. Aquí una imagen ampliada entre Tinogasta y Fiambalá. Esto es el departamento Tinogasta que limita con Chile. Esta zona es un valle muy largo, habitado desde hace siglos por distintas comunidades, las comunidades originarias, luego los incas, luego los españoles, los criollos, la inmigración sirio-libanesa, griega, italiana, española, que cada una de ellas fue dejando su huella. En este circuito hay una serie de iglesias, oratorios, casonas devenidas en hostales, un antiguo hospital de adobe, rehabilitado como centro cultural y hasta hace unos años como museo arqueológico, y está encabezada, o dos íconos de esta ruta del adobe, son dos monumentos históricos nacionales. Los objetivos de este circuito, de esta recuperación, es la recuperación de las tecnologías regionales, particularmente todo lo relacionado con la arquitectura en tierra, la restauración del patrimonio arquitectónico, cultural, y la integración de este patrimonio a los circuitos turísticos. También la revalorización de la identidad de todos estos pueblos, la apropiación y revalorización del patrimonio histórico por los habitantes. Esto es un ítem importantísimo, porque sin reconocimiento de la comunidad no hay patrimonio. Y también el potenciar el desarrollo de las poblaciones y contribuir a la defensa del medio ambiente. ¿Cuáles son las principales características de esta tecnología? Mamposterías y contrafuertes de adobe, fundamentalmente, techos de vigas curvas de algarrobo, esto es una característica única de estas construcciones,
cañizos atados con tientos. Los tientos son tiras de cuero crudo, carpintería artesanal de algarrobo, cubiertas de torta de barro y paja, y en algunos casos muros de tapial, y también en pocas oportunidades hemos encontrado tabiques de quincha. Aquí fundamentalmente es adobe. Y este circuito, Ruta del Adobe, posee 2 monumentos históricos nacionales. Al norte, donde termina actualmente el circuito, está la iglesia de San Pedro, en Fiambalá, construida en 1770, una joya de la arquitectura colonial que en su interior posee una colección invaluable de pinturas cusqueñas. Y aquí está esta imagen que les muestro, que está en calidad de préstamo, si existe esta palabra, porque esta es la imagen original de la iglesia de Anillaco, que está un poco más al sur, que después la vamos a ver. Esta es la iglesia que cuando el pueblo abandonó la iglesia de Anillaco, dejaron esta imagen acá, y que esperamos que en algún momento esta imagen vuelva a su sitio original. Y el otro monumento histórico nacional es el poblado prehispánico de Huatungasta, donde habitaron inicialmente pueblos aborígenes, los abaucanes, los diaguitas, los cacanes. Por aquí pasó también Diego de Almagro en su expedición en 1536. Este sitio es un centro administrativo inca, cuando vino la ocupación inca, muy importante, que tiene estas aucaipatas, tiene colcas, tiene usnu, separadas por este río Los Jumes o la Troya. Y aquí quiero hacer un homenaje al doctor Rodolfo Rafino, gran estudioso de estos sitios, con quien tuve el honor de caminar por aquí, y recomiendo la lectura de su Requiem por Huatungasta, donde cuenta con detalles la historia de este sitio inca tan importante, del cual se conservan restos de estos torreones, que había 4 o 5, y quedan solamente los restos de uno, que acá no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, estos son los 2 monumentos históricos nacionales, pero el circuito tiene otras joyas que después ya presentamos algunas, por supuesto, en la nota con el arquitecto Lavaki, pero vamos a seguir viendo. Y la propuesta de este momento es ampliar este circuito, que como les dije al comienzo, comenzaba en Tinogasta hasta Fiambalá, pero se puede continuar hacia el sur, 50 kilómetros más. Pero antes de iniciar este circuito por esta ampliación de la Ruta del Adobe, quiero compartir con ustedes las imágenes de la restauración de la iglesia de Anillaco, el Anillaco catamarqueño, mucho más antiguo que el tan conocido riojano, que es parte de una encomienda de Anillaco, fundada por Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejada. Esta iglesia de adobe con vigas curvas. Aquí estamos junto a un grupo de jóvenes que trabajamos en la restauración, jóvenes que fueron especialmente capacitados, y les muestro unas imágenes de aquel momento de la restauración del techo de cañizo atado con tientos. Los vecinos regalaron parte de sus cañaverales para el nuevo techo. Una vez peladas, fueron tejidas en el cañizo que ya empezaba a filtrar el sol. Un cuero de vaca, obsequio de un artesano de Salado, permitió cortar los tientos para atar las cañas. Mientras tanto, llegaba el tiempo de podar las viñas. El altar, joya artesanal de barro, cañas, madera y paja, requirió un cuidado especial. Relevado centímetro a centímetro, luego de la limpieza a pincel, se reconstruyó siguiendo el diseño original. Columnas, molduras, arcos y nichos trabajados, mezcla de distinta composición a espátulas y pincel,
resaltaron el antiguo esplendor. Solamente un fragmento de un video documental que realizamos en aquel momento. ¿Y la propuesta cuál es entonces? Continuar con este recorrido por los sitios de la Ruta del Adobe, extendiéndolo 50 kilómetros más hacia el sur, hasta cerca del límite con la provincia de La Rioja. Y ya hay varios monumentos que han sido restaurados. Por ejemplo, esta iglesia monumental, Nuestra Señora de la Candelaria en Copacabana, una iglesia construida íntegramente en adobe, madera, caña, con una reminiscencia neogótica en sus arcadas, esta pequeña capilla de San José de las Peñas Blancas en la Puntilla, y así una serie de edificios. Por ejemplo, esta antigua estación de trenes del ex ferrocarril Belgrano podría ser el portal de esta Ruta del Adobe, una estación de trenes construida en adobe. Y así tenemos la iglesia de Cerro Negro, en el Salado, este oratorio de Santa Lucía, de este pueblo, Los Quinteros, que quedó solo porque los pobladores migraron y el único lugar donde se reúne la comunidad a buscar su centro de espiritualidad es el oratorio de Santa Lucía. El pueblito, y la idea es no solamente ver este circuito como un circuito turístico, cultural, sino como un paisaje cultural, donde la cultura es el agente y la naturaleza es el medio. Entonces, de esta interacción surge este paisaje cultural que, según la calificación de la UNESCO, propongo que sea un paisaje evolutivo continuo, porque generaciones de distintas comunidades habitan y habitaron este valle con la continuidad de esta arquitectura de tierra que sigue viva, es una tecnología que continúa viva en toda esta zona. Esta es una bodega construida con adobe cerca de Fiambalá. La idea es recuperar este paisaje cultural donde, por ejemplo, en el sitio de Huatungasta se continúan con estas celebraciones que evocan a los pueblos originarios, celebraciones como la Corpachada y el Chuscharuto, la inmigración sirio-libanesa de una traza importantísima en toda la zona, el patrimonio tangible e intangible, todo esto compone este paisaje cultural evolutivo, continuo, que es la Ruta del Adobe, aquí en la provincia de Catamarca, que los invito a que la conozcan. Muchas gracias a la señora Teresa Anchorena, a Cristina, al arquitecto Lava, aquí a toda la gente de la Comisión de Monumentos, por este honor de esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes y a los que están mirando, gracias por consolidar nuestra cultura nacional. Pachamama, Cusilla, Cusilla, Pachamama, Santa Tierra, haz que nos vaya bien. Hasta siempre. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido conocer la Ruta del Adobe. Ya iremos por allá en persona para poder disfrutarla plenamente. Y ahora vamos a presentar a nuestro último expositor de la noche, que es el arquitecto Jorge Nieto. Jorge es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata y especialista en patrimonio cultural. Y ha desempeñado distintas actividades, obviamente en la docencia y la actividad profesional, y especialmente quiero destacar que conformó la Comisión de Patrimonio que promovió la actual normativa de la ciudad de Salta para gestionar y manejar su propio patrimonio arquitectónico e histórico. Y también desempeñó hasta hace poco como director general de Patrimonio Cultural y Social de la ciudad de Salta. Como miembro del Instituto Güemesiano, también nos va a permitir recorrer lo que llamamos el circuito güemesiano. Dentro de este circuito queremos hacer una aclaración muy interesante, que es que la capilla del Chamical ha sido puesta en valor por el aporte y las transferencias que la Comisión Nacional de Monumentos ha hecho, obviamente a través del Ministerio de Cultura de la Nación,
y que con estos fondos y el trabajo mancomunado con Salta y obviamente con el arquitecto Nieto, hemos podido llevar adelante. Quiero recordar en este momento también el trabajo muy importante que desarrolló nuestro compañero del área técnica, el arquitecto Jorge Caramés, que ha sido el que ha viajado permanentemente para supervisar y colaborar en esta puesta en valor que ahora ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar y de ver. Adelante entonces desde Salta Capital, Jorge Nieto. Buenas tardes, Cristina. Bueno, más que especialista, yo diría un poco compartir lo que ha sido la experiencia de este trabajo, de lo que se denominó el paisaje del circuito güemesiano. Muchas gracias por la invitación. El circuito güemesiano es la síntesis en el territorio de la gesta güemesiana. Es la simbiosis entre territorio, cultura y paisaje. El paisaje cultural del circuito güemesiano es una unidad de paisaje, la cual es entendida como una expresión territorial que representa una visión micro de un módulo territorial. Ahora lo vamos a ver aplicado ya a un territorio determinado. Bueno, esto se enmarca, esta identificación del sitio en estudio, se enmarca en el Plan Libertario de San Martín. El Plan Libertario de San Martín se basaba en liberar justamente Perú a través del mar, mientras tanto las fuerzas de Güemes contenían, hostigaban y no entretenían, como por ahí se dice, a lo que es el invasor, mientras permitía que San Martín baje y actúe desde la gesta esta libertadora desde el norte. Este espacio del territorio estaba desarrollado un poco de una manera macro, por eso que hablamos al comienzo, ¿no?, de estas dos instancias, en lo que había sido la Intendencia Salta del Tucumán. Esto es un poco que estamos remarcando acá en lo que es el segundo mapa, que comprendía las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y el norte de Tarija. Ahora, yendo un poco más específicamente a nuestra zona, que es lo que se podría denominar de alguna manera técnica, lo que es el módulo territorial, el gran escenario de actuación, es el que estaría acá a la derecha. Este es un mapa muy similar, ¿no?, a estas viejas, muy parecido a aquellas viejas gráficas, ¿no?, pero después lo vamos a ver más en detalle. Acá de alguna manera, con estas flechas, se puede visualizar los distintos sitios que van a componer o que componen este paisaje del circuito güemesiano. Estas ondulaciones hacen ver a las características, muestran las características del terreno, características de una zona montañosa. Incluso por acá se ve casi una línea serpenteante, que es el camino que nos va a llevar a uno de los puntos culminantes, que es la capilla de la Quesera. Esta línea serpenteante entre la serranía y entre esa exuberante vegetación, nos muestra cuál era el terreno en lo que de alguna manera se desarrolla todo este trabajo. Bueno, delimitación y localización. De aquel plano, del reciente plano, esta gráfica que estábamos hablando, un poco donde se veía, decía recién, ese camino serpenteante, con los distintos puntos que conforman el circuito güemesiano, acá tenemos en el primer gráfico un área general. Esta área general sintetiza en lo que fue esta gran región que comprendía el circuito güemesiano con su entorno inmediato. Tenemos el circuito güemesiano, es la zona que está delimitada por el rectángulo, está la ciudad de Salta, las vías principales, que tenemos la ruta provincial número 39, todos estos son caminos de tierra, la ruta provincial número 48, que es la que pasa por la Quesera, luego va a Finca La Cruz, y termina en lo que es Chamical. Pero no termina acá en cuanto a nuestro recorrido específico, pero bueno, la ruta continuaba a Tucumán. Esto era el viejo camino que unía el norte
con el sur, que articulaba lo que era el virreinato del Alto Perú con el Río de la Plata. Así que imagínense de alguna manera lo estratégico de este sitio, de este lugar, ¿no? Que no solamente permitía una articulación, que era justamente la que Güemes trataba de contener a través de esa tropa, que el invasor, que el realista no baje hacia el sur y que desestabilice lo que era la revolución de 1810, sino que a su vez era este circuito el cuartel militar y el teatro de operaciones. Pasando al gráfico de la derecha, acá un poco tenemos un diagrama, está mucho más claro. Los puntos rojos significan cada uno de estos edificios, de estos sitios, de estos entornos patrimoniales que definíamos y que hablábamos recién cuando se daba las características del paisaje. En primer lugar, el punto que dice LP es la Pedrera. La Pedrera ha sido un sitio, mejor dicho, fundamental, puesto que si bien no hay edificio, no hay arquitectura, ha significado prácticamente lo que era el portal de ingreso a todo lo que es el circuito güemesiano. Este portal de ingreso al cuartel general o al teatro de operaciones específica era fundamental. Era fundamental porque era el articulador con el resto, con lo que es el entrar específicamente al circuito, y también porque permitía de alguna manera el paso o no hacia lo que era el sur, Tucumán, hasta llegar a Buenos Aires, que era justamente la estrategia, poder frenar y que el invasor no siga avanzando. Bueno, vamos a pasar a otra diapositiva. Bueno, acá se puede observar la geografía a través de esta imagen satelital, y ya empiezan a aparecer cómo conjugaban entre sí los distintos sitios que vamos a desarrollar. La Pedrera es la que hablábamos recién, que era un poco el portal de ingreso y articulación a toda esta vía. El segundo punto, el segundo sitio es la Quesera. Después vamos a ver en detalle qué rol cumplía en lo que es el paisaje de este circuito. Después tenemos Finca La Cruz, Capilla El Chamical, y todo esto concluía en la Quebrada de la Horqueta. El primer ítem del análisis de este paisaje es la valoración, el recorrido, los sitios y los bienes arquitectónicos. Pedrera, Quesera, Finca La Cruz, Chamical, y concluyen el monolito. Pero acá hay algo interesante que aparece. Dentro del transcurrir de los distintos sitios y de los distintos monumentos, empiezan a aparecer estas instancias y estos lugares que están marcados acá abajo casi como alternativos, ¿no? ¿Qué son estas imágenes? Bueno, creo que se aprecia muy poco, pero después lo vamos a ver en más detalle. Son los pequeños establecimientos o puestos rurales donde vivía justamente el gaucho, que formaba parte del ejército informal de Güemes, ¿no? Que eran prácticamente establecimientos o puestos de economía de subsistencia, ¿no? Y que, bueno, que en tiempos de guerra formaba parte de lo que era el ejército informal y lo que era la guerra gaucha. Bueno, la Pedrera era un sitio, es el ingreso a todo este sistema, y acá se dan dos batallas muy importantes, la del 28 de marzo de 1814 y la del 2 de junio de 1820. Este era el portal y articulador general. Bueno, después le sigue la Quesera, que va a tener también un rol clave en lo que es el desarrollo del circuito güemesiano, puesto de que este lugar existía un tambo. Este tambo proveía de lácteos a los viejos pobladores, y también permitía un alto en lo que es el desarrollo del camino, ¿no? Era un contenedor. Después nos sigue Finca La Cruz. Bueno, Finca La Cruz
es una típica casona de fines del siglo XIX, es monumento histórico nacional, el decreto está puesto en el gráfico, y cumplió distintas funciones, como cuartel general, casa de gobierno y lo que se llama hospital de sangre. Actualmente su uso es museo de la vida rural. Bueno, tiene una típica arquitectura de las viejas casonas. Esto era propiedad del padrastro de Güemes, y es donde él asentado tenía su cuartel general. O sea, es muy significativo y es también importante la relación que se da entre el edificio y el paisaje. Está a la vera del camino. Hay otra foto acá se puede apreciar de una manera mucho más clara. Imagínense ustedes todo ese espacio, ese entorno, ese contexto, ¿no? El momento que era un cuartel general, yo creo que el mismo espacio es el contenedor de las tropas que seguramente estaban y que se apostaban allí. En cuanto a su arquitectura, realmente es una arquitectura muy significativa de las viejas casonas coloniales, basada, o sea, sobre un basamento de piedra araja salteña, y hecha en adobe y madera, y le da una impronta muy característica de nuestra arquitectura colonial. Este es uno de los ambientes, ¿no? Tiene muebles de estilo. Bueno, le decía que acá funciona el Museo de la Cultura Rural. Bueno, y acá ya más en detalle, que nos faltaba en la diapositiva anterior, de la quesera habíamos visto una imagen general. Este es el plano de la iglesia La Quesera, y es una capilla muy sencilla, con su sacristía. La construcción es de principio del siglo XVIII, está ubicada a 30 kilómetros. Estas son dos fotos internas, se puede apreciar la sencillez de su capilla, y una foto exterior. En esta foto exterior, la localización de la capilla está en lo alto, casi hace como de atalaya, ¿no? De mirador. Su camposanto está alrededor, pero tiene un espacio circundante y despejado bastante interesante. Esto hay que entender, estos espacios que también eran lugar donde las tropas apostaban y se quedaban en lo que era el transcurso de la guerra gaucha. No solamente oficiaban de capilla, sino también de alto y de posta en el desarrollo de la gesta. Bueno, el otro punto es Chamical. La iglesia del Chamical corresponde a principios del siglo XX, principios del siglo XIX. Su arquitectura también es una arquitectura muy sencilla, fue hecha por los franciscanos, está a 33 kilómetros de la ciudad de Salta, y el uso original había sido iglesia, camposanto y refugio. Esta capilla es interesante también mencionar que había sido el lugar donde fue Güemes enterrado al otro día de morir, en una ceremonia muy sencilla, ¿no? La capilla comprende específicamente la iglesia con su camposanto. Acá tenemos una imagen de la iglesia desde el oeste, donde se puede apreciar una escalera que hacía la cuestión casi de contrafuerte, ¿no? Que, bueno, en la parte técnica lo vamos a ver con mayor detalle, qué significaba la escalera en lo que había sido la restauración oportuna de aquella época. Tenemos acá la capilla, una capilla muy sencilla, se la ve reluciente porque, bueno, fue restaurada recientemente el año pasado, ¿no? Dentro de este proyecto con la Comisión Nacional. Y aquí llegamos a lo que es el monolito de la quebrada de la Orquesta. En realidad, el monolito fue construido en el año 1934, pero recién en el año 1999 es declarado Monumento Histórico Nacional. Es el lugar donde muere el general Güemes,
tiene un significado muy grande en lo que es la gesta güemesiana, puesto que es prácticamente la culminación de todos estos acontecimientos que estamos explicando. El escultor ha sido Vittorino Moltisanti, un escultor italiano que estuvo en ese tiempo afincado en Salta, en el tiempo en que se hizo la escultura del monolito, obviamente. Este cuadro ilustra de una manera trágica y con la expresión de la gente, de su mismo soldado, lugarteniente, y es también un testimonio, ¿no?, de quién conformaban lo que era la tropa del general Güemes, ¿no?, que estaba integrado por los gauchos, este ejército informal, muchos indios también, y algunos negros que conformaban la tropa. Realmente un momento tenso, dolido, y creo que, bueno, la misma ilustración, el mismo cuadro pinta lo que debe haber sido aquella situación, ¿no? Este cuadro de valoración habla un poco las distintas tramas que conformaban este paisaje. La historia, los sitios de arquitectura, el recorrido propiamente que acabamos de realizar, las conmemoraciones y los rituales, y el concepto de guerra gaucha. Todo este sustento conformaba este bagaje de identidad, cultura e historia que dan fuerza y que definen al paisaje del circuito güemesiano. Recién nombrábamos conmemoraciones y rituales. Bueno, qué mejor que esta foto, ¿no?, que nos ilustra. Es una procesión que está llegando a la capilla de la Quesera, con su Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes. Fíjense ustedes a la izquierda cómo siguen esta senda, ¿no?, estos caminos entre la serranía, y después cómo se aproximan a lo que recién hablábamos, la implantación de la Quesera, que está casi en una atalaya, con la gente llegando ya a ese lugar, llevando a su patrono. Realmente esto nos marca que no solamente era el edificio, su localización y su entorno, sino estas vivencias que hacen a entender esto como sitios vivos. Bueno, esta es una secuencia rápida de los distintos sitios: La Pedrera, La Quesera, Finca La Cruz, Chamical y Monolito. La imagen de abajo en la misma secuencia, mostrando que estos distintos edificios, que estos distintos sitios, no solamente son patrimonio con su valor arquitectónico, sino que también son patrimonio donde se vivencia, ¿no?, donde se vive, donde se pueden compartir estos espacios, cómo se relacionan entre sí y cómo actúan, no solamente en las conmemoraciones, sino también en lo cotidiano del uso de estos paisajes. Vamos a hablar de lo que fue la restauración y la puesta en valor de la capilla de Chamical, denominada Una experiencia en adobe. Es un trabajo que se hizo de acá de la ciudad de Salta, a través de un convenio con la Comisión Nacional de Monumentos, en la que participó el arquitecto Jorge Caramés. Antecedente. Esto se inicia en el año 2016 a través de un convenio, como decíamos, entre la Comisión Nacional de Monumentos y la ciudad de Salta. Esto se da inicio a través de lo que fue el acta de Chamical, firmada justamente en pleno circuito güemesiano. ¿Qué implicaba el acta de Chamical? Se hacía base en tres aspectos que eran fundamentales. Uno, la capacitación; otro, la restauración; y el tercero tenía que ver con las declaratorias. Para la ciudad fue muy importante, de alguna manera, convenir y poder realizar este convenio específicamente, puesto que la ciudad hacía recién 3 años que empezaba a gestionar y a manejar su patrimonio, con lo cual toda posibilidad de articulación con nación iba a ser importante para el beneficio del patrimonio de la misma ciudad de Salta, ¿no? Bueno, como referencia, uso original, capilla y camposanto; localización, provincia de Salta;
conforma parte del circuito güemesiano, es monumento histórico nacional, y la construcción es de fines del siglo XVIII. Acá tenemos una planimetría general de la capilla. Se puede observar lo simple de su estructura, ¿no? Es una nave principal con un espacio cuya finalidad es sacristía, y después como aspecto relevante tenemos en uno de los laterales esta escalera que después vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y acá se la puede ver en todos sus desarrollos. Intervenciones y restauraciones. En 1820 es intervenida por orden del general Güemes. En 1943 la capilla es restaurada por Busquiazo. En el 2015 interviene el municipio La Espadaña, y en el año 2018 es la gran restauración, la última restauración que se hace entre la Comisión Nacional y el municipio. Esta foto que se puede apreciar acá marca el estado, de alguna manera, que se encontraba la capilla en 1943. Un poco uno puede ver la magnitud de lo que debe haber sido aquella intervención, ¿no? Bueno, acá este es un gráfico de patologías. Podemos ver las principales patologías que presentaba este edificio al momento de ser restaurada. Bueno, fundamentalmente el gran problema era debido a la falta de mantenimiento, la agresividad del clima, lluvias, algún mantenimiento no hecho de la manera adecuada, ¿no? Falta de oficio, lo que había implicado algunas situaciones. Ustedes pueden ver acá, ¿no? El desprendimiento de revoque, el gran proceso de erosión, agrietamiento en lo que es la cubierta, falta de tejas, en los laterales, desprendimiento de muros, y en la parte del techo habían colapsado la primera y la segunda cabreada, lo que agravaba el tema de filtración desde la cubierta. El plazo de obra eran 6 meses, se tenía previsto que la obra iba a comenzar en épocas donde no hay lluvias, pero terminó comenzando todo lo contrario, en pleno fines de octubre, y iba a abarcar justamente el periodo que se quería evitar, ¿no? Así que se hizo con la situación climática más adversa, en lo cual también en el ritmo de obra empiezan a aparecer, como es lógico, distintas patologías que, bueno, había que ir solucionando en el devenir de la restauración. Muro exterior, la erosión y mallado. Dice el estado del muro exterior realmente crítico, se puede apreciar prácticamente la pérdida total de lo que es la arista de la construcción. Acá estamos hablando cerca de 20 centímetros de pérdida de material, ¿no? Acá está también el arquitecto Caramés, que fue quien representó a la Comisión Nacional de Monumento, que, bueno, tuvimos el acompañamiento en todo lo que es el desarrollo de la obra. Y la respuesta a eso fue un mallado general. La iglesia fue de alguna manera forrada con esta estructura geotextil que ayudaba a contener el estado en el que se encontraba y a la recuperación de material faltante. Ya es el desarrollo de la obra, está bastante avanzado ya el tema del abodo en la parte central, y el tema de la escalera que había sido incluida en aquella vieja restauración de 1943 con la intervención de Busquiazo. Bueno, la espadaña, de manera general, y esta segunda foto, la presencia, ¿no?, siempre activa de las agrupaciones, de los gauchos, que, bueno, que en todo el devenir de la obra siempre mostraron mucho interés. Estas fotos que aparecen acá, si bien estamos hablando de la restauración, es importante mencionar que cada vez que se hacían presentes autoridades nacionales, la misma gente de los fortines, el fortín de Chamical, el fortín de la Quesera,
participaban interiorizándose del desarrollo de la obra y a veces culminaban, bueno, en estos encuentros de camaradería. Es importante mencionar esto, ¿no? En saber de que no se estaba solo y trabajando en una obra que está en plena geografía o que está sola, sino que eso conforma parte de las vivencias de los pobladores y cuán importante era el poder restaurarla y un poco el agradecimiento de la gente, ¿no? Los edificios son sitios y objetos materiales portadores de mensaje y argumento, cuya validez en un marco de contexto social y cultural determinado lo convierte en patrimonio vivo. Bueno, ya la iglesia restaurada, en este momento se está mostrando la iglesia totalmente terminada, con un acto en que participaron el paisanaje de todo el circuito güemesiano. Realmente, bueno, se muestra reluciente y todos han quedado contentos, ¿no? Con la nueva inserción de la iglesia y casi como punto culminante de lo que es el desarrollo del circuito güemesiano. Sería, como conclusión, un poco este trabajo ha pretendido exponer de una manera reducida las características de lo que se entiende por el circuito güemesiano, de esta bendita porción de tierra, regada por sangre heroica. Su patrimonio de bosques, marañas, guardan el grito gaucho y el crepitar de los guardamontes, e invitan a vivenciar esta historia latente. El día de mañana se van a cumplir los 199 aniversario de la muerte del general Güemes. Bueno, quería sintetizar con esta pequeña conclusión. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la noche de hoy, que ha sido muy, pero muy rica en distintas experiencias. Hemos paseado por el mundo también. Quiero agradecerles que se hayan quedado hasta esta hora con nosotros y que los esperamos el próximo jueves para una clase sobre patrimonio subacuático con la arqueóloga Dolores Elkin y patrimonio funerario con el licenciado Carlos Nessi. Nos vemos el próximo jueves 18:30. Muchas gracias. Hasta entonces.